Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 32 años. Y nunca pensé que una noche de total mentiras cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó cuando mi jefa me pidió que la reemplazara en una cena de gala benéfica de último minuto. Esperanza, necesito que vayas en mi lugar al Hotel Presidente esta noche, me dijo Patricia, mientras revisaba unos documentos en su escritorio. Es para la Fundación de Niños con Cáncer. Solo tienes que entregar este sobre y hacer acto de presencia por 1 hora. Trabajaba como asistente administrativo en una pequeña empresa de eventos, ganando apenas lo suficiente para mantener a mi hija Sofía de 8 años y pagar la renta de nuestro departamento de 2 cuartos en una zona poco segura de la ciudad. El sueldo no alcanzaba, pero era lo único que había conseguido después de meses de buscar trabajo. ¿Pero qué me voy a poner?, le pregunté, sintiéndome nerviosa. Una gala en el Hotel Presidente significaba vestidos de miles de pesos y joyas que jamás podría costear. Patricia sonrió y sacó una caja de su armario. Te presté este vestido de mi hermana. Es tu talla y muy elegante. Solo recuerda, eres la representante de nuestra empresa, así que actúa con confianza. Esa tarde, mientras me preparaba en el baño del trabajo, me miré al espejo y casi no me reconocí. El vestido azul marino era hermoso, de una tela que jamás había tocado, y los zapatos prestados me hacían ver completamente diferente. Por primera vez en años, me sentía elegante. Llegué al Hotel Presidente en taxi, gastando casi todo el dinero que tenía para la semana, pero sabía que era importante causar buena impresión. El lobby era más lujoso que cualquier lugar donde hubiera estado antes. Candelabros de cristal colgaban del techo, y mujeres con vestidos que probablemente costaban más que mi sueldo anual conversaban mientras sostenían copas de champán. Me dirigí hacia la recepción del evento cuando escuché mi nombre. ¿Esperanza Morales? Un hombre alto de unos 35 años, con traje impecable y una sonrisa que me hizo olvidar por un momento dónde estaba, se acercó a mí. Sí, soy yo, respondí, tratando de mantener la compostura. Alejandro Vega se presentó, extendiendo su mano. Leí sobre el trabajo de su empresa en el programa de esta noche. Me impresionó mucho su participación en la campaña de ayuda a familias de bajos recursos. Mi corazón se aceleró. Había leído mal la situación. Este hombre pensaba que yo era la dueña de la empresa, no solo una empleada. Patricia había puesto mi nombre en lugar del suyo en la lista de invitados, pero claramente había habido una confusión sobre mi posición. Oh, bueno, titubeé, pero antes de que pudiera corregirlo, él continuó. ¿Le gustaría acompañarme a nuestra mesa? Estoy ansioso por conocer más sobre sus proyectos futuros. Sin saber por qué, asentí. Tal vez fue la forma en que me miraba, con respeto genuino, o tal vez fue porque hacía tanto tiempo que nadie me trataba como si fuera importante. Lo seguí hacia una mesa en primera fila, donde se sentaban personas que claramente pertenecían a un mundo completamente diferente al mío. Durante la cena, Alejandro me presentó como la visionaria empresaria Esperanza Morales, y yo me encontré inventando detalles sobre mi empresa, basándome en el trabajo que realmente hacía Patricia. Hablé de eventos para recaudar fondos, de programas de responsabilidad social y de mis planes de expansión. Es refrescante conocer a alguien tan apasionada por ayudar a los demás, me dijo Alejandro durante el postre. ¿Sabe? Mi empresa siempre está buscando socios estratégicos para nuestros programas de responsabilidad social. ¿Su empresa?, pregunté, tomando un sorbo de vino que probablemente costaba más que mi sueldo diario. Grupo Vega. Somos una desarrolladora inmobiliaria, pero también tenemos una división de responsabilidad social muy importante para mí. Mi estómago se revolvió. Grupo Vega era una de las empresas más grandes del país. Alejandro no era solo un empresario exitoso, era el heredero de un imperio. Y yo estaba sentada ahí, fingiendo ser alguien que no era, usando un vestido prestado y zapatos que me lastimaban los pies. Me gustaría mucho continuar esta conversación, me dijo al final de la noche. ¿Podríamos cenar mañana? Tengo algunas ideas que me gustaría discutir con usted. Por supuesto, le respondí a Alejandro, sabiendo que estaba cavando mi propia tumba. Me encantaría. Intercambiamos números de teléfono, y él insistió en que su chofer me llevara a casa. Durante el trayecto en su BMW traté de procesar lo que acababa de pasar. En una noche había pasado de ser Esperanza, la asistente que vivía día a día, a ser la empresaria Esperanza Morales, que había captado la atención de uno de los hombres más poderosos del país. Señorita, ¿a qué dirección la llevo?, me preguntó el chofer. Entré en pánico. No podía llevarlo a mi vecindario, donde las casas tenían rejas en las ventanas y los carros estaban desarmados en las banquetas. Al Hotel Fiesta Inn de la Zona Rosa, por favor,
Mentí. Estoy hospedada ahí temporalmente mientras remodelan mi casa. Cuando llegamos, le agradecí al chofer y entré al hotel como si fuera lo más natural del mundo. Esperé 20 minutos en el lobby antes de salir por otra puerta y tomar un autobús a casa, donde mi vecina Mercedes cuidaba a Sofía. ¿Cómo te fue en el evento?, me preguntó Mercedes cuando llegué. Bien, murmuré, quitándome los zapatos que me habían torturado toda la noche. Gracias por cuidar a Sofía. Esa noche no pude dormir. ¿Qué iba a hacer cuando Alejandro se diera cuenta de quién era realmente? Cuando descubriera que vivía en un departamento de interés social y que mi empresa era solo un trabajo de asistente que apenas me alcanzaba para sobrevivir. Al día siguiente, Patricia notó mi nerviosismo. ¿Todo salió bien anoche?, me preguntó mientras organizaba los archivos. Sí, entregué el sobre sin problemas, le dije, sin mencionar el resto. Mi teléfono sonó a las 2 de la tarde. Era Alejandro. Esperanza, ¿cómo está? ¿Seguimos en pie para esta noche? Claro, respondí, sintiendo cómo el estómago se me revolvía. Perfecto. La recogeré a las 8 en el Fiesta Inn. Pensé que podríamos ir a la Hacienda de los Morales. ¿Le parece bien? La Hacienda de los Morales era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El tipo de lugar donde una cena costaba lo que yo ganaba en una semana. Me parece perfecto, logré decir. Después de colgar, me senté en mi escritorio temblando. No tenía ropa apropiada para ese lugar. No tenía dinero para un taxi hasta el hotel, y definitivamente no tenía idea de cómo iba a mantener esta mentira por mucho tiempo más. Durante mi hora de comida, corrí a una tienda de segunda mano donde encontré un vestido negro que, aunque usado, se veía decente. Gasté mi último dinero en él y en un par de aretes baratos que podrían pasar por algo más caro, bajo la luz tenue de un restaurante. Esa tarde, le dije a Patricia que tenía una emergencia familiar y me fui temprano. En el baño del centro comercial me cambié y me maquillé lo mejor que pude con los cosméticos que había comprado en el supermercado. Llegué al Fiesta Inn con el corazón en la garganta. Alejandro ya me estaba esperando, impecable en un traje gris que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. «Se ve hermosa», me dijo, besando mi mano. Durante la cena en la Hacienda de los Morales, Alejandro me contó sobre sus proyectos. Tenía una visión de crear comunidades sustentables que incluyeran vivienda accesible para familias trabajadoras. El problema es encontrar el socio adecuado, me explicó mientras comíamos. Alguien que entienda realmente las necesidades de las familias de clase media. Alguien como usted. ¿Como yo?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras probaba platos que no sabía ni pronunciar. Su empresa tiene exactamente la experiencia que necesito. Trabajar con comunidades, entender sus necesidades reales, crear programas que realmente funcionen. Sentí como si estuviera en una montaña rusa emocional. Por un lado, estaba viviendo una fantasía. Un hombre increíble me estaba tratando como a una igual, hablándome de proyectos que podrían cambiar vidas. Por otro lado, cada palabra que salía de mi boca era una mentira que me estaba metiendo más profundo en un hoyo del que no sabía cómo salir. Me interesa mucho lo que me está proponiendo, le dije, porque era verdad. La idea de ayudar a familias como la mía era algo que siempre había soñado poder hacer. Excelente. ¿Qué le parece si mañana por la mañana visitamos uno de los terrenos que tengo en mente? Podríamos discutir los detalles de la sociedad. Mi corazón se detuvo. ¿Sociedad? Bueno, sí, estoy pensando en una inversión inicial de alrededor de 5 millones de pesos. Por supuesto, su empresa aportaría la experiencia y yo el capital. ¿Le parece justo? 5 millones de pesos. Esa cantidad era tan irreal para mí que ni siquiera podía procesarla. Mientras él hablaba de contratos y porcentajes, yo pensaba en Sofía durmiendo en nuestro pequeño departamento, en las cuentas sin pagar sobre mi mesa de noche, en el hecho de que mañana tendría que inventar otra excusa para no ir a trabajar. Alejandro, logré decir cuando terminó de explicar su visión, es una propuesta muy grande. Necesito tiempo para analizarla con mi equipo. Por supuesto. Sonrió. Tómese el tiempo que necesite, pero espero que sea pronto. Tengo la sensación de que usted y yo podríamos hacer grandes cosas juntos. Cuando me llevó de vuelta al hotel, me besó suavemente en la mejilla. Ha sido una noche maravillosa, Esperanza. No puedo esperar a trabajar con usted. Lo vi alejarse en su auto mientras yo permanecía parada frente al hotel, sabiendo que tenía que entrar y pretender que me hospedaba ahí, al menos hasta que él se fuera. Pero esta vez, cuando finalmente pude irme, no tomé el autobús. Caminé las 20 cuadras hasta mi casa,
tratando de pensar en una solución que no existía. ¿Cómo le iba a decir a un millonario que la mujer empresaria de la que se había enamorado era en realidad una madre soltera que vivía de quincena en quincena? ¿Y cómo iba a renunciar a la única oportunidad de mi vida de ser vista, realmente vista, por alguien como él? A la mañana siguiente desperté con un mensaje de Alejandro. Buenos días, hermosa. ¿A qué hora nos vemos hoy para visitar el terreno? Estoy emocionado por comenzar nuestro proyecto juntos. Me senté en la cama, mirando el mensaje, mientras Sofía desayunaba cereal en la pequeña mesa de nuestra cocina. ¿Cómo había llegado tan lejos con esta mentira? Mami, ¿por qué estás tan callada?, me preguntó Sofía. Solo estoy pensando en el trabajo, mi amor. Le escribí a Patricia diciéndole que tenía una infección estomacal y no podría ir a trabajar. Era la tercera vez en 2 semanas que inventaba una excusa, y sabía que pronto empezaría a hacer preguntas. Alejandro me recogió a las 10 en punto frente al hotel. Esta vez había conseguido prestado un blazer de mi hermana y unos pantalones que me quedaban un poco grandes, pero que podrían pasar por ropa de oficina cara. ¿Cómo amaneció?, me preguntó mientras salíamos de la ciudad hacia el terreno. Muy bien, gracias. Estuve revisando algunos números anoche. Mentí. El terreno estaba ubicado en las afueras, en una zona que se estaba desarrollando rápidamente. Era hermoso. Hectáreas de tierra con vista a las montañas, perfectas para el tipo de comunidad que Alejandro había descrito. Imagínese, me dijo mientras caminábamos por el terreno. Casas accesibles para familias trabajadoras, pero con todos los servicios. Parques, escuelas, centros comunitarios. Un lugar donde los niños puedan crecer seguros y las familias puedan prosperar. Por un momento, me olvidé de mi situación y me dejé llevar por su visión. Pensé en Sofía jugando en esos parques. En familias como la nuestra, teniendo una oportunidad real de vivir con dignidad. Es hermoso, susurré. Y era verdad. Su experiencia trabajando con estas comunidades sería invaluable, continuó Alejandro. ¿Podría mostrarme algunos de los proyectos en los que ha trabajado? Me gustaría ver su metodología en acción. Mi estómago se hundió. ¿Cómo dice? Bueno, me gustaría visitar algunos de los desarrollos donde su empresa ha trabajado. Ver los resultados de primera mano antes de firmar los contratos. Ah, sí, por supuesto, tartamudeé. Es solo que muchos de nuestros proyectos han sido discretos. Trabajamos principalmente con organizaciones no gubernamentales. Alejandro asintió, pero noté algo diferente en su expresión. Una pequeña duda. Esa tarde, después de que me dejara en el hotel, decidí que tenía que tomar control de la situación. No podía seguir mintiendo indefinidamente, pero tampoco podía simplemente desaparecer. Alejandro era un buen hombre con un proyecto genuino, y yo me estaba enamorando de él. Pasé la noche investigando todo lo que pude sobre desarrollo comunitario, responsabilidad social corporativa y proyectos de vivienda accesible. Si iba a continuar con esta mentira, al menos iba a estar preparada. Al día siguiente, Alejandro me invitó a almorzar en su oficina. El edificio de Grupo Vega era imponente. 30 pisos de vidrio y acero en el corazón financiero de la ciudad. Cuando llegué a la recepción, la secretaria me miró de arriba abajo con una sonrisa profesional pero fría. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo una cita con el señor Alejandro Vega. ¿Su nombre? Esperanza Morales. La recepcionista revisó su computadora, frunció el ceño y volvió a revisar. Disculpe, pero no veo ninguna cita programada con ese nombre. Mi corazón comenzó a acelerarse. Debe haber un error. El señor Vega me citó para almorzar. Un momento, por favor. La vi hacer una llamada, hablar en voz baja, y luego colgar con expresión confundida. El señor Vega dice que la está esperando, pero ¿podría mostrarme alguna identificación? Es protocolo de seguridad. Le mostré mi credencial de elector, orando para que no se diera cuenta de que mi dirección era en una zona que definitivamente no era donde viviría una empresaria exitosa. Subí en el elevador hasta el piso 20, sintiéndome completamente fuera de lugar entre ejecutivos con trajes que costaban más que mi renta anual. La oficina de Alejandro tenía vistas panorámicas de la ciudad, muebles de diseñador y un ambiente que gritaba poder y éxito. Esperanza, qué bueno que llegó, me saludó, pero había algo diferente en su tono. Tomé asiento. Nos sentamos en una elegante sala de juntas dentro de su oficina. En la mesa había documentos y carpetas. He estado pensando en nuestra conversación de ayer, comenzó, y me surgieron algunas preguntas sobre su empresa. Sentí cómo la sangre se me iba del rostro. Verá, intenté buscar información sobre su empresa en línea, pero no encontré mucho. ¿Bajo qué nombre opera exactamente? Bueno, comencé, pero mi mente se quedó en blanco. También llamé a algunos contactos en el sector para preguntar sobre su trabajo, pero nadie parecía conocerla. El silencio en la oficina era ensordecedor. Alejandro me miraba con una mezcla de confusión
y algo que parecía decepción. «Esperanza», dijo suavemente, «¿hay algo que necesite decirme?» En ese momento tuve dos opciones: confesar todo y enfrentar la humillación, o tratar de salvar la mentira con una mentira aún más grande. Miré por la ventana hacia la ciudad. Pensé en Sofía, en nuestra vida de luchas constantes, en la oportunidad que se estaba desvaneciendo frente a mis ojos. Y entonces hice algo que ni yo misma esperaba. «Alejandro», dije, respirando profundamente, «tienes razón. No he sido completamente honesta contigo». Él se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero atenta. «La verdad es que mi empresa está pasando por una transición muy delicada», continué, inventando sobre la marcha. «Estamos en proceso de reestructuración legal por problemas con un socio anterior. Por eso no aparecemos en búsquedas públicas en este momento». Vi un destello de alivio en sus ojos, como si hubiera esperado algo peor. «¿Qué tipo de problemas?», preguntó. «Diferencias creativas que se volvieron legales. Él quería comercializar nuestros programas de ayuda social, y yo me negué. Ahora estamos separando la empresa oficialmente, pero hasta que termine el proceso legal, mantenemos perfil bajo». Alejandro asintió lentamente. «Eso explicaría la discreción». «¿Cuándo esperan resolver la situación?». «En unas semanas», mentí, sabiendo que me estaba metiendo más profundo. De hecho, por eso su propuesta llegó en el momento perfecto. Una vez que esté libre de esa sociedad, podré trabajar con quien realmente comparta mis valores. Durante las siguientes 2 horas, logré mantener la conversación enfocada en el proyecto comunitario. Alejandro me mostró planos detallados, estudios de mercado y presupuestos que me hicieron entender la magnitud real de lo que estaba proponiendo. No era solo construir casas, era crear una comunidad completa, sostenible, que podría cambiar la vida de cientos de familias. «¿Sabe qué me gusta más de usted, Esperanza?», me dijo mientras caminábamos hacia el elevador. «¿Qué?». «Que no habla como los otros empresarios. Habla con el corazón, no solo con números. Se nota que realmente entiende lo que significa luchar». «Si supiera», pensé. Esa noche Alejandro insistió en llevarme a cenar a su casa. Era una residencia impresionante en las lomas, con jardines perfectamente cuidados y una vista espectacular de la ciudad. «Normalmente no traigo trabajo a casa», me dijo mientras preparaba la cena en una cocina que era más grande que todo mi departamento. «Pero usted es especial». Me quedé observándolo cocinar, notando lo cómodo que se veía en su cocina, lo natural que era para él preparar una comida que probablemente costaba lo que yo gastaba en comida durante un mes. «¿Siempre cocina usted mismo?», le pregunté. «Mi madre me enseñó antes de morir», respondió, con una sonrisa nostálgica. «Decía que un hombre que no puede cuidar de sí mismo no puede cuidar de nadie más». Durante la cena me contó sobre su vida. Había heredado la empresa de su padre, pero había trabajado desde abajo para entenderla completamente. Me habló de sus fracasos, de las veces que había perdido dinero por confiar en las personas equivocadas, de lo solo que se sentía a veces en su posición. ¿Y usted, Esperanza? ¿Qué la motivó a comenzar su empresa? Por primera vez en días pude ser parcialmente honesta. «Mi hija», dije simplemente. Quería crear un mundo mejor para ella, donde las familias trabajadoras tuvieran oportunidades reales. ¿Tiene una hija? No lo había mencionado. Sofía tiene 8 años. Saqué mi teléfono y le mostré una foto de ella sonriendo en el parque. «Es hermosa», dijo Alejandro estudiando la foto. «Se parece a usted. Es lo más importante en mi vida. Me gustaría conocerla algún día, si usted me lo permite». Mi corazón se aceleró. La idea de que Alejandro conociera a Sofía, de que viera nuestra vida real, me llenaba de pánico y, al mismo tiempo, de una esperanza que no me atrevía a sentir. «Me encantaría», mentí. Después de la cena, nos sentamos en su terraza con vista a la ciudad. Las luces se extendían hasta el horizonte como estrellas terrestres. «Esperanza», dijo Alejandro tomando mi mano, «sé que apenas nos conocemos, pero siento una conexión con usted que nunca había experimentado». Mi corazón se detuvo. «Usted es inteligente, apasionada, hermosa, y tiene valores que son difíciles de encontrar en mi mundo. Me gustaría que considerara la posibilidad de que esto sea más que solo una sociedad de negocios». Se inclinó hacia mí y me besó suavemente. Por un momento, me dejé llevar por la sensación, olvidando todas las mentiras, toda la complicación de mi situación. Era perfecto. Él era perfecto. Y por un instante permití que me imaginara que esto podría ser real. Pero cuando nos separamos, la realidad regresó como un balde de agua fría. «Alejandro, yo», comencé. «No tiene que decir nada ahora», interrumpió. «Solo quería que supiera lo que siento». Esa noche, mientras él me llevaba de regreso al hotel, mi mente era un torbellino. Me estaba enamorando de un hombre que no conocía la verdad sobre mí.
Él estaba desarrollando sentimientos por una versión ficticia de quien yo era. Y yo estaba atrapada en una mentira que crecía cada día, alejándome más de cualquier posibilidad de una relación real. Cuando llegamos al hotel, Alejandro me acompañó hasta la entrada. ¿Nos vemos mañana?, preguntó. Sí, respondí, aunque no tenía idea de cómo iba a continuar sosteniendo esta farsa. Perfecto, tengo una sorpresa para usted. He organizado una reunión con algunos inversionistas potenciales para el proyecto. Están muy emocionados por conocer a la mujer detrás de la visión social. Mi estómago se hundió hasta el suelo. Una habitación llena de inversionistas reales, que definitivamente conocían el mundo de los negocios mejor que yo, que podrían hacer preguntas que no sabría responder. ¿Mañana?, logré preguntar. A las 2 de la tarde, en el club. ¿Le parece bien? Asentí, aunque sentía que me dirigía hacia mi propia ejecución. Mientras lo veía alejarse, supe que había llegado al punto de no retorno. Mañana tendría que enfrentar un grupo de empresarios exitosos y convencerlos de que era alguien que claramente no era. O confesaría todo, y perdería no solo a Alejandro, sino cualquier esperanza de ayudar a familias como la mía. La mentira se había vuelto más grande que yo, y ya no sabía si tenía el valor para mantenerla, o la fortaleza para decir la verdad. La mañana de la reunión desperté después de apenas 2 horas de sueño. Había pasado la noche investigando términos de negocios, estudiando proyectos similares y preparándome para preguntas que podrían desenmascararme. «Mami, ¿estás enferma?», me preguntó Sofía mientras se alistaba para la escuela. «Te ves muy pálida. Solo estoy nerviosa por el trabajo, mi amor». No le mentía. Estaba más nerviosa de lo que había estado en toda mi vida. Llegué al club a las 2 en punto, vestida con el único traje que había podido conseguir prestado de mi hermana. El lugar era tan exclusivo que tuve que dar mi nombre 3 veces antes de que me dejaran entrar. Alejandro me esperaba en un salón privado junto con 5 hombres impecablemente vestidos que claramente pertenecían a la élite empresarial del país. «Esperanza, quiero presentarle a algunos colegas que están muy interesados en nuestro proyecto», dijo Alejandro con orgullo. Los presentó uno por uno. El director de un fondo de inversión, el dueño de una cadena de supermercados, un desarrollador inmobiliario con años de experiencia, el presidente de una fundación y el gerente de responsabilidad social de un banco importante. «Alejandro nos ha contado sobre su trabajo con comunidades de escasos recursos», dijo el director del fondo de inversión. «Nos encantaría escuchar más sobre su metodología». Mi boca se secó completamente. Bueno, comencé, recordando todo lo que había leído la noche anterior. Nuestro enfoque se basa en la participación comunitaria desde la fase de planeación. Creemos que las familias deben ser parte del diseño de sus espacios, no solo beneficiarias pasivas. Asentían. Parecían interesados. «¿Qué indicadores utilizan para medir el éxito de sus programas?», preguntó el gerente del banco. «Principalmente indicadores cualitativos», respondí, esperando que sonara profesional. «Cohesión social, participación en programas educativos, estabilidad familiar a largo plazo». La conversación continuó durante 1 hora. Logré mantenerme a flote respondiendo de manera general, hablando más desde el corazón que desde experiencia técnica. Pero entonces el desarrollador inmobiliario hizo la pregunta que temía. «Me gustaría mucho visitar alguno de sus proyectos anteriores. ¿Sería posible organizar un recorrido?». El silencio que siguió pareció eterno. «Como le expliqué a Alejandro», dije finalmente, «estamos en una transición legal que nos impide mostrar nuestros proyectos anteriores en este momento». «¿Qué tipo de transición?», insistió el hombre. «Problemas con un socio anterior». Repetí la mentira que ya le había dicho a Alejandro. «Entiendo», dijo el desarrollador, pero su tono había cambiado. ¿Y el nombre de su empresa anterior? Tal vez la conozca. Mi mente se quedó completamente en blanco. No tenía respuesta. No tenía empresa anterior. No tenía nada. Yo comencé, pero no salió nada más. Alejandro notó mi incomodidad. Esperanza prefiere mantener la discreción hasta que se resuelvan los aspectos legales. Pero el daño estaba hecho. Vi las miradas entre los hombres, las cejas levantadas, la sospecha creciente. «Disculpen», dije, levantándome abruptamente. «Necesito tomar una llamada urgente». Salí del salón con piernas temblorosas y me dirigí al baño. Me miré en el espejo y supe que se había acabado. No podía seguir con esto. Era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieran la verdad. Cuando regresé al salón, los hombres estaban conversando en voz baja. Se callaron cuando entré. «¿Todo bien?», preguntó Alejandro. «Sí, solo un problema menor con un cliente». Pero la energía de la habitación había cambiado. La reunión terminó poco después, con promesas vagas de estar en contacto
y revisar los números. Alejandro y yo nos quedamos solos en el salón. ¿Qué pasó ahí?, me preguntó directamente. ¿A qué te refieres? Esperanza, te conozco lo suficiente para saber cuando algo te molesta. Parecías asustada. Era el momento. Podía continuar mintiendo o podía confesar todo. Miré a este hombre que había llegado a significar tanto para mí en tan poco tiempo. Este hombre que creía en una versión de mí que no existía. Alejandro, comencé. Mi voz apenas un susurro. Hay algo que tengo que decirte. Él se sentó frente a mí. Tomó mis manos. Puedes decirme cualquier cosa. No soy quien crees que soy. Su expresión cambió ligeramente, pero no soltó mis manos. ¿Qué quieres decir? No tengo una empresa. Nunca he manejado proyectos de desarrollo comunitario. Soy asistente administrativa en una pequeña empresa de eventos. Gano 18,000 pesos al mes. Y vivo en un departamento de interés social con mi hija. Alejandro me miró fijamente, procesando mis palabras. La noche que nos conocimos, yo estaba ahí representando a mi jefa. Cuando me presentaste como empresaria, no supe cómo corregirte. Y después no pude parar de mentir. ¿Por qué? ¿Porque qué? Su voz era suave, sin enojo, porque nunca nadie me había mirado como tú me miras. Como si fuera importante, como si tuviera algo valioso que ofrecer. Y me enamoré de esa sensación tanto como me enamoré de ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lo siento mucho, Alejandro. Sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba que supieras la verdad. Él permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, soltó mis manos y se puso de pie, caminando hacia la ventana. ¿Todo era mentira?, preguntó sin voltear a verme. Mis sentimientos por ti nunca fueron mentira. Mi pasión por ayudar a familias como la mía nunca fue mentira. Mi deseo de crear un mundo mejor para mi hija nunca fue mentira. Solo mentí sobre mi capacidad para hacerlo realidad. Alejandro se volvió hacia mí, y en su rostro vi dolor, confusión, pero también algo más que no pude identificar. ¿Tu hija realmente existe? Sí, Sofía es real. Todo lo que te dije sobre ella es verdad. ¿Y tu pasión por el proyecto comunitario? Completamente real. Alejandro, familias como la mía necesitan exactamente lo que tú quieres crear. Solo que yo no soy la persona indicada para ayudarte a crearlo. Él regresó a sentarse frente a mí. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Esperanza? Negué con la cabeza. Que la mujer de la que me enamoré, la mujer real que veo frente a mí ahora, me resulta mucho más atractiva que la empresaria exitosa que creí que eras. 6 meses después, estoy parada en el mismo terreno donde Alejandro me mostró su visión por primera vez. Pero ahora todo es diferente. El lugar está lleno de actividad. Trabajadores construyendo los cimientos de las primeras casas, arquitectos revisando planos, y familias que pronto vivirán aquí caminando por el lugar que será su nuevo hogar. Pero lo más diferente es mi lugar en todo esto. Después de aquella tarde en el club, cuando confesé todo, Alejandro me pidió tiempo para procesar la situación. Durante una semana no supe nada de él. Fueron los 7 días más largos de mi vida. Cuando finalmente me llamó, fue para pedirme que nos viéramos en un café cerca de mi verdadero vecindario. He estado pensando mucho sobre lo que me dijiste, comenzó esa tarde, y llegué a una conclusión. Esperé, preparándome para la despedida que sabía que merecía. Me mentiste sobre tu experiencia profesional, es cierto, pero me dijiste la verdad sobre todo lo que realmente importa. Tu amor por tu hija, tu comprensión de las luchas de las familias trabajadoras, tu pasión genuina por crear cambio. Alejandro, déjame terminar. Contraté a una empresa de recursos humanos para que evaluara tus habilidades reales. Les conté tu historia, obviamente omitiendo algunos detalles, y les pedí que diseñaran un programa de capacitación para alguien con tu potencial. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Estarías dispuesta a estudiar desarrollo comunitario, gestión de proyectos sociales y administración de fundaciones? Es un programa intensivo de 6 meses, con salario incluido, por supuesto. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Esperanza, no necesito a alguien que ya sepa todo. Necesito a alguien que entienda realmente lo que estamos tratando de lograr. Y tú lo entiendes mejor que cualquier empresario con maestría en Harvard. Esos 6 meses de capacitación fueron los más intensos de mi vida. Estudié por las noches después de trabajar, los fines de semana mientras Sofía hacía tarea a mi lado. Cada momento libre que tenía. Alejandro fue paciente, apoyándome pero dándome espacio para demostrar que podía hacerlo por mis propios méritos. Nuestra relación también tuvo que reconstruirse desde cero. Ya no era la empresaria misteriosa que lo había cautivado en una gala. Era Esperanza, la madre soltera que vivía día a día, que a veces no tenía dinero para el taxi y tenía que tomar el autobús. Pero descubrimos que esta versión real de nosotros era mucho más sólida.
La primera vez que llevé a Alejandro a mi departamento, estaba mortificada. 2 cuartos pequeños, muebles de segunda mano, la televisión que a veces se apagaba sola, pero él se sentó en mi sillón desgastado. Jugó videojuegos con Sofía en mi consola usada y comió quesadillas en mi mesa tambaleante como si fuera lo más natural del mundo. «Mami», me dijo Sofía esa noche después de que Alejandro se fuera, «me gusta tu novio. No actúa como si fuéramos diferentes». Y tenía razón. Alejandro nunca me hizo sentir menos por mi situación. En cambio, parecía valorar más mi perspectiva precisamente porque venía de la experiencia real de luchar. Hoy, mientras veo las primeras familias recibir las llaves de sus nuevas casas, siento una satisfacción que nunca imaginé posible. No solo porque el proyecto se hizo realidad, sino porque mi contribución fue genuina. Cada detalle del diseño comunitario, desde la ubicación del centro de salud hasta la distribución de las áreas verdes, lleva mi aporte basado en años de entender lo que realmente necesitan las familias trabajadoras. «¿Cómo te sientes?», me pregunta Alejandro, apareciendo a mi lado mientras observamos a una niña de la edad de Sofía corriendo por el parque que ayudé a diseñar. «Como si estuviera en un sueño», respondo honestamente. «¿Un buen sueño? El mejor». Hace 3 meses, Alejandro me propuso matrimonio. No en un restaurante lujoso o con una cena elaborada, sino en nuestro departamento, mientras Sofía dormía y nosotros revisábamos los planos finales del proyecto en mi mesa de cocina. «¿Te casarías conmigo?», me preguntó de repente, sin anillo, sin ceremonia, solo con sinceridad absoluta. «¿Estás seguro?», le pregunté. «Tu mundo y el mío son muy diferentes». «Ya no», respondió, tomando mi mano. «Ahora tenemos nuestro propio mundo. La boda será el próximo mes. Una ceremonia sencilla en el jardín de la primera casa que entregamos en el desarrollo comunitario. Sofía será mi dama de honor, y las familias que ahora viven aquí serán nuestros invitados. Patricia, mi antigua jefa, viene a visitarme seguido». Al principio estaba confundida por cómo había terminado dirigiendo una fundación después de ser su asistente, pero cuando le expliqué toda la historia, se rió tanto que le dolió el estómago. «Solo a ti se te ocurre mentirle a un millonario y terminar casándote con él», me dijo. «Pero la verdad es más complicada que eso. No me casé con Alejandro por su dinero. De hecho, insistí en mantener mi propio departamento hasta la boda, en seguir siendo independiente económicamente, en demostrarle a mí misma y a él que mis sentimientos eran genuinos. Me enamoré de un hombre que vio potencial en mí cuando yo no lo veía en mí misma, que creyó que mis ideas valían la pena, aunque vinieran envueltas en mentiras, que entendió que a veces la gente miente no por malicia, sino por desesperación de ser vista como algo más que sus circunstancias. Esta tarde, mientras regreso a casa después de supervisar la mudanza de la familia número 50 al desarrollo, recibo un mensaje de una mujer llamada Carmen. Es madre soltera, trabaja en una fábrica y acaba de enterarse de que califica para una de nuestras casas. «Señora Esperanza», dice el mensaje. «No sabe lo que esto significa para mí y mi hijo. Por primera vez en años, siento esperanza». Esa palabra, esperanza, me hace sonreír. Mis padres me pusieron ese nombre porque creían que traería cosas buenas a sus vidas. Nunca imaginaron que también las traería a las vidas de otros. Sofía me está esperando en casa con sus libros de tarea extendidos en la mesa. Ya no es la mesa tambaleante de antes. Alejandro insistió en comprar muebles nuevos, pero pedí que fuera algo sencillo, algo que se sintiera como nosotras. «¿Cómo estuvo tu día, mami?». «Muy bueno, mi amor». «¿Y el tuyo?». Le dije a mi maestra sobre el proyecto de las casas. «Dice que estás haciendo algo muy importante. ¿Tú qué opinas?». Sofía me mira con esos ojos serios que a veces me recuerdan que está creciendo muy rápido. «Opino que siempre fuiste importante, mami. Solo que ahora más gente se dio cuenta». Esa noche, mientras ayudo a Sofía con su tarea de matemáticas en nuestra mesa nueva pero sencilla, en nuestro departamento que pronto dejaremos, pero que siempre recordaré con cariño, pienso en lo extraña que es la vida. Una noche fingí ser alguien que no era, y esa mentira me llevó a descubrir quién realmente podía ser. Perdí a la empresaria ficticia que inventé, pero encontré a la mujer real que siempre había estado ahí, esperando la oportunidad de brillar. Mañana Alejandro viene a cenar. Sofía va a preparar su especialidad, sándwiches de jamón y queso cortados en forma de corazón. Él va a fingir que es la comida más deliciosa del mundo, y ella se va a reír porque sabe que está exagerando, pero le gusta que la haga sentir especial. Y yo voy a mirarlos y recordar que las mejores historias de amor no siempre comienzan con la verdad, pero siempre terminan con ella.